En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema cuidado con la presión externa. Cuidado con la presión externa. Hoy vamos a estar leyendo un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. La escritura lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Vamos a compartir algunas escrituras donde hubieron varios hombres de Dios que estuvieron ante la presión externa, la presión de aquellos que les rodeaban. Yo no sé si en algún momento de su vida o quizá en este momento usted está bajo una presión tal, quizá de alguna situación o de algunas personas que nos rodean, de tal manera que usted tiene que tomar una decisión. No encuentra qué decisión tomar, pero hay muchas situaciones externas de afuera que vienen que lo empujan a querer tomar una decisión. O quizá muchas personas que están dependiendo de usted o dependen de usted o están relacionadas con usted, que ponen presión para que usted tome una decisión. Pero miren lo que dice la escritura. En esta mañana Proverbios dice que el temor al hombre es una trampa. Que temer a los hombres y ante la presión de los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Qué difícil se hace muchas veces, Jane, Dios te bendiga, tomar decisiones. Estamos rodeados constantemente, vivimos bajo un mundo de presión, vivimos bajo una iglesia que presiona, y digo una iglesia que presiona porque estamos rodeados de gente, donde estamos rodeados de situaciones donde tenemos que tomar decisiones que muchas veces no son fáciles. Realmente vivimos bajo un mundo de presión. Hay presión en el trabajo, hay presión en la escuela, hay presión en la iglesia, hay presión en el hogar, hay presión en el matrimonio, hay presión como madre, hay presión entre tantas situaciones. Constantemente estamos bajo presión y situaciones que nos ponen bajo mucha presión y que muchas veces nos empujan a tomar decisiones que inicialmente no serían las que tomáramos, pero ante tanta presión terminamos reaccionando de alguna manera que no debemos o tomando decisiones que no son las decisiones que el Señor espera que tomemos. Yo no sé si en algún momento hasta aquí usted se puede identificar cuánta presión a veces tenemos como madre, cuánta presión a veces tenemos como esposas, cuántas presiones a veces tenemos como líderes en la iglesia. Hay decisiones que yo he tomado, que yo he tenido que tomar ante la presión quizá de mi esposo como esposo. Y he tomado decisiones que después me han costado, que he tenido que llegar a la conclusión de que no era lo que yo quería hacer. Pero ante la presión de mi esposo, ante la presión de mis hijos, o ante la presión del pueblo, las he tomado y he tenido que pagar alto precio. En esta mañana vamos a compartir algunas escrituras donde hubieron varios hombres de Dios que también tomaron decisiones que le costaron un alto precio. Y nada mejor para presentar este ejemplo como Moisés, siendo que yo doy Pentateuco todos los lunes. La introducción al Antiguo Testamento, siempre me topo con esta escritura que todos los años cuando la enseño me produce la misma tristeza y me enseña grandes lecciones. Porque Moisés, un hombre que Dios describe como un hombre manso, como un hombre humilde, como un hombre que había estado ante mucha presión, porque es el hombre que Dios escoge. Fíjese que Dios escoge un hombre como Moisés, que es manso, que es humilde. Un hombre que había sido procesado, que después de haber estado 20 años en el palacio de Faraón y haber estado en un lugar tan importante, Dios lo lleva a pastorear cabras, las cabras de su suegro. Dios lo había procesado, lo había quebrantado durante esos 20 años que estuvo con su suegro. Dios le había dado grandes lecciones y de ahí lo llama a sacar al pueblo de Israel de Egipto, del cautiverio de tantos años. Y ante tal reto, Moisés comienza a experimentar muchas situaciones. Y cuando saca al pueblo de Israel, comienza a pastorear este pueblo, comienza a guiarlos por el desierto y comienza a tener diferentes situaciones donde está bajo mucha presión.
Anteriormente al caso que vamos a presentar en esta mañana, Moisés, muchas veces el pueblo le reclamó cuando tenían hambre, cuando tenían sed, cuando se encontraban frente al enemigo. Siempre se volvían a Moisés, le reclamaban, lo presionaban, y Moisés iba delante de Dios, clamaba, y el Señor siempre le daba una respuesta. Ante la sed del pueblo, Moisés clamó y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? Ante la presión del pueblo cuando estaban frente al mar Rojo, también clamó delante del Señor, y muchas veces el Señor, en una ocasión el Señor le dijo: Moisés, ¿por qué estás clamando? Usa lo que tienes, lo que yo te he puesto en tu mano, extiende la vara. Y dice la Escritura que cuando Moisés extendió la vara, el mar Rojo se abrió. Y Moisés había tenido a través de esta experiencia muchas experiencias donde el pueblo lo presionaba, pero él siempre clamaba a Dios y Dios siempre le daba la respuesta. Nunca lo dejó en vergüenza. Pero en esta ocasión vamos a ver a Moisés, un Moisés que, a pesar de haber tenido tantas experiencias, estando en presión, llega un momento donde llegó a una presión tan alta que no pudo con la presión y actuó de una manera que no debía. Y que cuando Dios se airó con él, tuvo que pagar una grande consecuencia. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 37, miren lo que dice Moisés. Dice Moisés: también contra mí se airó Jehová por vosotros, hablándole al pueblo, y me dijo: tú tampoco entrarás allí. Deuteronomio capítulo 4 versículo 21 dice la Biblia: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra de Jehová tu Dios te dará por heredad. Moisés habla al pueblo y le dice que está pagando una grande consecuencia. Le está diciendo al pueblo: por culpa de ustedes, miren lo que yo voy a tener que pasar. Moisés le está diciendo al pueblo que anteriormente, ante una situación de depresión, temió tanto al pueblo, terminó airándose y terminó desobedeciendo a Dios. Ahora, fíjese bien que es el mismo Moisés que anteriormente también estuvo bajo presión. Cuando la Biblia dice que el suegro de Moisés intervino porque Moisés estaba tan abrumado. Imagínese usted, estaba dirigiendo miles y miles de personas y todos los días surgían casos diferentes, surgían casos de pleito, surgían tantos casos y se presentaban delante de Moisés para que él les hiciera justicia. Moisés se agotó, se abrumó, pero dice la Biblia que su suegro se llegó a él y diseñó un plan para que los ancianos lo ayudaran a dirigir al pueblo y a juzgar cada situación. Y trajo un poco de alivio a la vida de Moisés. Moisés que también que estaba abrumado. Pero en esta ocasión, ya por segunda vez, el pueblo tiene sed. Opresiona a Moisés, le reclama tanto a Moisés. Moisés nuevamente vuelve a clamar al Señor como en situaciones anteriores que él también había estado bajo presión. Pero en este momento ya había pasado un largo plazo, ya Moisés había lidiado tantas veces con la presión que el pueblo le ponía encima. Y yo me imagino que usted se identifique en esta mañana porque realmente hay veces que nosotros como líderes, los que lideramos, estamos bajo la presión de aquellos a quienes lideramos ante situaciones difíciles donde hay que tomar decisiones y uno no encuentra qué decisión tomar. Y no solamente ante la gente que dirigimos en la iglesia o ante el liderato, sino también ante nuestros esposos. ¿Cuántas veces como familia no estamos pasando por situaciones donde realmente son los tiempos malos que pasa toda familia? Yo quiero decirle en esta mañana que toda familia pasa situaciones de crisis, situaciones de necesidad, situaciones de presión, situaciones de tensión. No es solamente usted, todos pasamos por ahí. Todos los padres pasan situaciones donde los hijos están creciendo, se ponen difíciles, están tratando de descubrirse ellos mismos, están bajo la presión de grupo de igual manera y esto trae presiones al hogar. En el trabajo de igual manera, hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones, no sabe cuál decisión tomar. Las personas a quien también nosotros dirigimos, quizá en el trabajo, están esperando que uno como líder tome una decisión. Qué difícil es estar ante una situación, no saber qué hacer, no saber qué es lo que Dios espera de nosotros,
Mas sin embargo tenemos un pueblo que está demandando, o tenemos un grupo de personas, ya sean los hijos, el esposo, la gente que lideramos. Qué difícil es tomar decisiones. Yo no me imagino qué difícil debe ser para los pastores, que tienen aún mucho más presión que nosotros. Qué difícil es tomar decisiones, mucho más cuando uno no sabe qué decisión tomar o qué es lo que quiere Dios en medio de cada situación. Hay momentos donde uno quiere buscar la dirección de Dios, preguntar al Señor qué hago, pero la realidad es que hay momentos donde Dios se queda callado. Y la presión está detrás de uno de tomar una decisión, de hacer algo, quizá de salir de algún lugar. Tantas situaciones que traen presión ante nosotros, situaciones que uno no espera, situaciones difíciles, situaciones que surgen en medio de nuestro caminar, situaciones de la vida, cambios sorpresivos que vienen a nuestra vida. Uno no sabe si ir a la derecha o ir a la izquierda, porque uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno no quiere equivocarse, uno quiere tomar la mejor decisión. Pero hay momentos donde Dios se calla. En este momento, Moisés nuevamente se ve ante una presión, el pueblo le está reclamando, tiene sed. Moisés clama y el Señor nuevamente, en este caso, le da instrucciones a Moisés de qué hacer. Pero Moisés, ante tal presión, ante tanta gente presionando, la escritura dice que aunque el Señor le dice que le hable a la roca, dice la escritura, y acabamos de leer que Moisés declara al pueblo, por culpa de ustedes, yo no entraré a la tierra. Fíjense bien que en el momento de tanta presión, Moisés, en vez de hablarle a la roca, terminó golpeando la roca 2 veces. Y la Biblia dice que aunque salió agua de ella, el Señor lo castigó. Y dice la escritura que la sentencia, el castigo, la consecuencia de esto fue que el Señor le dijo a Moisés que no entraría a la tierra prometida. Una tierra por la cual él había caminado tanto, enfrentado tantas luchas, había resistido presión, mucha presión anteriormente del pueblo, había tenido que pasar momentos delante de Dios a solas con él, esperando instrucciones, había resistido, probablemente yo estoy segura que había llorado, y hasta aquí había salido victorioso, pero llega el momento donde, como decimos nosotros, la perdió, hiere la piedra con ira. Dice la escritura que el Señor se enojó y le reclamó de no haber hecho lo que el Señor le había dicho. Y viene una sentencia para Moisés. Qué tristeza tan grande. Un legado, un caminar tan largo donde había podido mantenerse agradando a Dios. Y en este momento, casi al final de la carrera, Moisés tiene que pagar la consecuencia de no entrar a esa tierra por la cual tanto luchó, de no entrar a esa tierra que él tanto anhelaba entrar con el pueblo. La Biblia dice que la sentencia fue que no entró a la tierra, sino que la miró de lejos. Qué tristeza, este pasaje es tan triste, porque nuevamente todos nosotros nos podemos ver ante esta situación, ante la presión de tantas cosas. Qué difícil es la presión que trae la vida. Qué difícil es ser madre, qué difícil es ser esposa, qué difícil es ser líder. Pero miren lo que dice la Biblia. Proverbios dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Aunque es difícil tomar decisiones, aunque es difícil las presiones que trae la vida, la Biblia nos dice que confiar en el Señor es estar seguro. Pero también nos dice que el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Y vemos como la historia de Moisés nos muestra un hombre lleno de mansedumbre, un hombre humilde, un hombre que anteriormente había salido victorioso, que había consultado al Señor ante tanta presión, que había esperado y que por tantas veces el Señor siempre le dio la respuesta. Anteriormente, ante la presión de tanta necesidad que tenía el pueblo y él no ser suficiente, Dios envía a su suegro con un plan que definitivamente trabajó y mejoró la presión, alivió la presión en la cual estaba Moisés. Pero en este caso Moisés fue ligero, y esto nos pone a nosotros a la expectativa de que nosotros podemos en algún momento ante tanta presión tomar decisiones inequívocas. Podemos hacer cosas que después
traigan devastadoras consecuencias. De igual manera, cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, vemos al rey Saúl que también ante una presión, cuando tiene que salir a pelear contra los filisteos, se le había dado instrucciones específicas. Se supone que antes que ellos salieran a pelear, ellos ofrecieran holocausto, ofrecieran sacrificio al Señor. Pero dice la escritura que los filisteos están avanzando, el pueblo que está con Saúl se desespera porque el pueblo está acercándose aún más y Saúl ve que el pueblo empieza a desertar, empieza a dejarlo. Dice el capítulo 13 de Primera de Samuel, dice el versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no veía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Dice la escritura claramente en esta mañana que cuando Saúl vio que el pueblo empezó a desertar, la presión del enemigo cada vez se acercaba más, el pueblo me va a dejar solo y el profeta no llegaba. Pero Dios le había dado instrucciones específicas, escuche bien en esta mañana, mi amado, de esperar 7 días por el profeta para que ofreciera holocausto, para que ofreciera sacrificio, como lo era lo establecido antes de salir a la guerra. Pero ante los 7 días, escuche bien en esta mañana, ante los 7 días y el profeta no llega, Saúl se desesperó. El pueblo me abandona, me van a dejar solo. Y tomó la decisión locamente de ofrecer sacrificio. Mire qué interesante. Al Saúl ofrecer sacrificio porque el pueblo lo abandonaba. Antes que me sigan dejando, voy a ofrecer sacrificio y voy a ir a la guerra. Mas dice la escritura que acabando él, esta escritura me traspasa el alma, porque dice la escritura que acabando él de ofrecer el sacrificio, llegó el profeta. Y el profeta le habla a Saúl y le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un corazón conforme al suyo. En el mismo momento que Saúl se apresura ante la presión del pueblo y ofrece holocausto y desobedece lo que Dios había dicho. Tan solo un minuto, hermano, un minuto ante la presión, definió el futuro de este rey, no solamente del rey, sino de su reinado. Fíjese bien que en el momento que le ofrece el sacrificio, llega el profeta. ¿No se identifica usted? Ante la desesperación a veces tomamos decisiones que nos cuestan. Por eso leímos en Proverbio: el temor al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor, mire lo que dice esta escritura, el que confía en el Señor está seguro. ¿Está usted en esta mañana ante una presión donde tiene que tomar decisiones, donde no sabe qué hacer, donde la tensión quizá en la casa, en el trabajo, en la iglesia es tan fuerte, o a veces la presión es tan fuerte por todas partes, por donde uno está, que realmente uno quiere tomar decisiones, uno está orando al Señor, uno clama: Señor, haz algo, tengo presión por la derecha, tengo presión por la izquierda, tengo que tomar una decisión y tú estás callado? Dice la escritura que en este momento, qué escritura tan triste, en el mismo momento que Saúl toma una decisión, y dice la escritura, locamente, por tanta presión, por miedo a que el pueblo lo siguiera dejando, lo abandonara, dice la escritura que desobedece, y en el mismo instante que ofrece el sacrificio, llega la respuesta, llega el profeta. Por eso en esta mañana, yo no sé bajo cuánta presión tú puedas estar, bajo cuánta presión tú puedas estar, que quieras tomar una decisión y dices: Señor, tengo que tomar una decisión.
y tú no respondes. Hermano, si el Señor hasta aquí no te ha respondido, aunque todo el mundo te presione, aunque sienta que tienes que tomar una decisión, que es tiempo de estar quieto. Es tiempo, quizás es cuestión de un minuto, quizás es cuestión de un día, quizás es cuestión de una oración para que recibas la respuesta de Dios. Mire lo que dice la Escritura: pero el hombre que confía en el Señor estará seguro. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia en esta mañana. El hombre que confía en el Señor estará seguro. No importa bajo la presión bajo la cual tú estés, quédate quieto, espera la respuesta del Señor. El que confía en el Señor, dice la Biblia en esta mañana, estará seguro. No importando cuánta presión hay. Dice la Escritura que el rey Saúl temió al hombre, temió que lo dejaran. Y hay momentos donde uno piensa: si yo no tomo esta decisión, mi familia se va a enojar, mis hijos no me van a querer, mi esposo va a tomar otras decisiones, esto va a suceder, la gente a la cual yo lidero no me van a respaldar. Hay momentos que Dios nos va a poner en situaciones donde tengamos que tomar la decisión si vamos a obedecer al hombre o vamos a obedecer al Señor. Y qué difícil es, porque realmente la presión externa a veces es tan fuerte y es tanta. Pero en el caso de Moisés vemos, y esta palabra me hace temblar, porque Moisés tenía experiencia ante la presión. Moisés había vivido anteriormente bajo muchas presiones y había esperado en el Señor, la instrucción del Señor, que a veces es cuestión de un día más, a veces es cuestión de una oración más. Cuidado las decisiones que vas a tomar por tantas presiones externas, tanta gente que te dice, tanta gente que te exige. Cuidado la decisión que vayas a tomar. Es mejor obedecer al Señor, es mejor esperar en el Señor. Dice la Escritura: el que confía en el Señor estará segura. La Biblia dice: los que miraron a Él no fueron avergonzados. Cuidado, dice la Escritura que cuando el profeta llega a donde Saúl, le dice: locamente has actuado. Miren con la expresión que usa: locamente has actuado. Fíjese, mi amado, fue cuestión de un minuto. Terminó Saúl de ofrecer el holocausto y que llega el profeta y le dice: locamente has actuado. Y obviamente Saúl probablemente, igual que Moisés, tenía una respuesta, tenía una excusa. Por eso Moisés le dijo al pueblo: por culpa de ustedes, yo no voy a entrar a la tierra. Pero la realidad era que ese era el mismo pueblo que anteriormente lo había presionado y él no actuó locamente. Él esperó la instrucción del Señor, él siguió la instrucción del Señor. Pero en este momento, ante la presión del pueblo, él golpea la piedra. De igual manera, Saúl, ante la presión de que lo dejarían, de que todo el mundo se iba a ir. Qué duro cuando a veces usted tiene que tomar decisiones y usted sienta que todo el mundo lo va a abandonar porque usted no toma una decisión. Saúl tomó la loca decisión, como dijo el profeta, de ofrecer el holocausto para que no lo siguieran abandonando. Pero la Escritura en esta mañana nos dice lo contrario. Aunque todo el pueblo te abandone, aunque todo el mundo esté en desacuerdo, aunque todo el mundo piense que tú vas a fallar, que no lo vas a lograr, aunque todo el mundo te esté exigiendo y recibas presión por la derecha y recibas presión por la izquierda, espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Mira lo que te dice el Señor en esta mañana. Ante las presiones externas que te exigen, que demandan que tú tomes una decisión, que hagas algo, no lo hagas. A veces es cuestión de un minuto. A veces es cuestión de una oración más. A veces es cuestión de un día. Saúl, ante tanta presión, ofreció holocausto. Y mire lo que dice la Escritura: tanto a Moisés como a Saúl, la Biblia, Dios los responsabilizó. Las consecuencias fueron funestas. Las consecuencias las tuvieron que pagar ellos. Ante esta situación de Moisés, no fue el pueblo quien pagó las consecuencias, fue Moisés. Y dice la Escritura que después de un largo caminar, Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. ¡Qué tristeza verla solamente de lejos!
después de haber luchado tanto, después de haber resistido tanto. Esto nos prueba en esta mañana que no importando el tiempo que tú y yo hayamos vivido en el Señor, que no importando cuántas veces hayamos resistido presión, hay momentos donde podemos fallar, hay momentos donde podemos claudicar, hay momentos donde podemos tomar decisiones que traigan grandes consecuencias. En esta mañana mira lo que te dice el Señor. Los que confían en el Señor están seguros. No tomes decisiones basadas en emociones, en presiones externas. Que espere el hombre, que espere aquel que está esperando una respuesta. Hay momentos donde hay gente que quiere que tú les des una respuesta en el momento, pero tendrás que pararte firme y decir: no puedo tomar esa decisión, tengo que esperar las instrucciones de Dios. Tengo que esperar en Dios. Qué difícil a veces tomar una decisión. Me voy a la derecha, me voy a la izquierda. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando tú vayas por el camino, yo amo esta escritura, dice que oirás una voz que te diga: este es el camino por donde debes andar. Yo he estado bajo presión. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que es tener que tomar una decisión y que la respuesta no llegue, y uno no sabe qué hacer, y tú recibir presión por este lado, presión por la otra, y saber tener unas convicciones. Y a veces la presión se hace tan fuerte que tú tambaleas, que tú piensas dos veces qué hacer. Pero como el rey Saúl, no tomes una decisión de ofrecer sacrificio. No lo hagas. Dios te ha dado instrucciones. No lo hagas. El profeta está por llegar. La palabra va a llegar. La Biblia dice: oirás la voz que te diga: este es el camino, andad por él. Espera en el Señor. La Biblia dice que el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Cuidado con obedecer al hombre. Cuidado con tomar decisiones por la presión externa, por la presión de aquellos que demandan. Yo no sé cuántas veces usted tuvo que tomar decisiones en cuanto a sus hijos. Mi esposo trabajaba guiando troces, estaba en la carretera. Y yo estaba con mis hijos y había momentos que ellos me pedían permiso para lugar o hacer cosas que yo no estaba segura. Y me daba temor. Yo decía: si le digo que sí y pasa algo, sin yo consultar a mi esposo, la responsabilidad va a caer sobre mí. Pero mis hijos me presionaban. Yo no sé cuántos de ustedes reciben presión de sus hijos. Me presionaban que querían una respuesta, que querían ir a algún lugar. Y yo temblaba porque decía: Dios mío, si los dejo ir y sucede algo, mi esposo me va a reclamar a mí. Qué difícil es tomar decisiones. Y había momentos en que mi esposo no estaba y yo me arriesgaba. Bueno, vaya, la consecuencia vendrá sobre mí. Pero en el caso que leemos esta mañana, estamos hablando de decisiones bajo instrucciones que Dios nos ha dado. Hay momentos, hermanos, en que uno toma decisiones, y muchas veces tomar decisiones bajo la presión, uno toma las decisiones erróneas. Cuidado en esta mañana. Hay alerta del Espíritu en esta mañana. No tomes decisiones basadas en emociones bajo presión. Yo no sé cuántos de ustedes estando bajo presión, por lo menos yo que soy supervisora de ministerio en mi iglesia, muchas veces ante la presión de la familia, del hogar, nosotros comenzamos a tomar decisiones de dejar cosas. Yo que soy supervisora de ministerio, ¿cuántas veces yo he batallado con líderes que ante tanta presión en el hogar de los hijos, del matrimonio, de su vida espiritual, lo primero que quieren hacer es soltar? Nosotros usualmente cuando tenemos tanta presión de tantas partes, queremos empezar a soltar como para deshacernos de tanta presión. Y usualmente terminamos soltando lo que no tenemos que soltar. Usualmente soltamos la posición, soltamos lo que estamos haciendo para Dios, soltamos tantas cosas. Cuidado, hermano, en esta mañana. Cuidado de tomar una decisión sin consultar. Y a veces consultamos a Dios, pero cuando Él no nos da la respuesta en el momento que nosotros esperamos, entonces decimos: bueno, Señor, hasta aquí.
O tú me contestas en este día o yo voy a tomar la decisión que mejor me parece. Cuidado, fue lo que hizo Moisés y le costó no entrar a la tierra prometida. Algo por lo que él había luchado tanto. Usted sabe lo que es caminar tantos años, batallar con tanta presión y ser descualificado. Ser descualificado. Usted sabe lo que es Saúl ante este reinado. Dios le había dado muchas victorias. Hasta aquí Dios nunca le había fallado. Y qué tristeza, hermano, en el mismo momento que ofreció holocausto. Hay momentos donde Dios nos pone en situaciones difíciles para probar nuestros corazones, para desarrollar resistencia, no para que fallemos, sino para probar resistencia. Fíjese bien, si la resistencia es tan importante y tan crucial en nuestra vida cristiana, sí, es una disciplina tan necesaria que la Biblia dice que cuando nosotros batallamos ante el diablo, mira lo que dice la Escritura: resistid al diablo y de vosotros huirá. Fíjense que la Biblia no dice pelear con el diablo, batallen con el diablo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice resistan al diablo y de vosotros huirá. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa resistencia? La resistencia se desarrolla, si usted quiere tener resistencia, porque mire, hermano, si hay alguien que te presiona, es Satanás. Todas las artimañas de Satanás traen presión. Y la Biblia dice resistirlo y de vosotros huirá. La clave aquí es resistencia. Ahora, ¿cómo usted y yo cómo usted y yo desarrollamos resistencia? No es porque nos dice el Señor, dame resistencia y ya. No, la resistencia se desarrolla ante la presión. Mientras más presión tengas, más resistencia vas a desarrollar. Cuando usted lo presiona contra una pared, y lo presionan y lo presionan, y hay momentos que parece que el corazón va a estallar, pero usted sigue resistente, usted se hace fuerte. Entonces hay momentos donde Dios nos pone ante situaciones de resistencia para simplemente hacerte más fuerte. Pero estamos peleando: Señor, tú no me escuchas, Señor, tú no haces nada, Señor, tú no contestas, sin entender que el Señor lo que está haciendo, mi amado, en esta mañana es desarrollando resistencia, porque a lo largo de tu camino vas a enfrentar cosas tan difíciles que vas a necesitar esa resistencia. Stopper en esta mañana. Aprende a resistir, aprende a esperar en el Señor. Aquellos que están haciéndote presión no te están haciendo daño, te están haciendo un favor. Dios lo está permitiendo para que desarrolles la resistencia que necesitas, porque a lo largo del camino, mientras más se acerca la venida del Señor, más dura va a ser la batalla, más resistencia vas a necesitar. Hermano de mi alma, ¿sabía usted, con esto voy cerrando, sabía usted que el cazador, la manera en que el cazador caza, usted nunca verá un cazador cazando un pato en tierra? El cazador espanta al pato, cuando el pato vuela, entonces le da el tiro. Fíjese qué interesante. El cazador espanta el pato, y cuando él sale volando, entonces le da el tiro. Hay momentos donde el enemigo lo que está haciendo es ruido, espantando, para que tú salgas y tan pronto salgas, darte el tiro final. Por eso en esta mañana no tomes decisión. No lo hagas. Estás en espera. Estás bajo presión externa. Todo lo que te rodea te presiona a tu esposo, te presiona a tus hijos, te presiona en el trabajo, te presiona la carga, te presiona el ministerio, te presiona. Si hay algo que trae presión es el ministerio. Qué difícil es tomar decisiones. El pueblo a veces no se da cuenta que hay decisiones en que tú tienes que esperar en el Señor. Y el pueblo demanda, como este pueblo de Israel. Y a veces piensan que uno no toma decisiones porque uno es vago, porque uno no quiere, porque uno está esperando beneficios personales, sin entender que hay momentos donde nosotros como líderes tenemos que esperar. Tenemos que esperar la contesta de Dios. Pero fíjese bien que en estos dos casos, en esta mañana, el Señor no responsabilizó al pueblo. Responsabilizó a Moisés, responsabilizó a Saúl. Y en ambos casos, ambos pagaron altas consecuencias. Fueron funestas, hermanos.
Por eso en esta mañana yo te reitero, cuidado ante la presión. Confía en el Señor. Espera un poco más. De Jehová vendrá el respiro. De Jehová vendrá el respiro. Vendrá el respiro, te lo aseguro. Lo dice la Biblia. Los que miraron a Él nunca serán avergonzados. Quieto ante la presión. Aprende a resistir. Esto es cuestión de resistir. Esto es cuestión de resistir en esta mañana. Has pedido resistencia. Aguanta la presión. ¿Quieres ser un hombre fuerte, una mujer fuerte que puede resistir en el día malo? Aprende a aguantar presión. Aquellos que te están haciendo presión no te están haciendo daño. No lo veas de esa manera. Cambia tu visión en esta mañana. Te están haciendo un favor. Le están creando resistencia. Le pediste al Señor, ayúdame a ser fuerte, Señor, ante tantas situaciones. Él te escuchó. Y te ha puesto ante un pueblo que te presiona. Te ha puesto ante situaciones que te presionan. ¿Para qué? Para que desarrolles resistencia. Porque en el camino, amado, vienen situaciones más difíciles. Porque la vida trae retos. Porque a medida que vamos entrando más en años, a medida que vamos entrando más en profundidad con Dios, en profundidad ministerial, los retos serán mayores y necesitarás esa resistencia, porque a medida que mientras más se acerca la venida de Cristo, más presión el enemigo nos hará, más guerra nos dará. Pero la Biblia dice, resiste al diablo y de vosotros huirá. Entonces quiere decir que necesitamos la resistencia. Pero lamentablemente no hay otra manera de desarrollar resistencia si no es bajo presión. Yo no sé cuánta presión, bajo cuánta presión usted esté en esta mañana o cuánta presión te estará esperando en esta semana, en este mes. Pero ya en esta mañana el Señor te da la palabra. Resiste, resiste, te dice el Señor en esta mañana. Resiste. El que confía en el Señor estará seguro. Y te advierto, hay momentos bajo la presión que se allegará mucha gente a tu alrededor. Y te pondrán mucha salida. Oh, salte por aquí, salte por aquí. Cuidado, quieto. La respuesta viene de arriba. El profeta, ya Dios lo envió, viene de camino, está por aparecer. Quieto, te dice el Señor. Aprende a resistir. Si Dios no te ha dado la respuesta, es porque todavía aguantas. Porque el Señor nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos manejar. Todavía aguantas. Espera la respuesta del Señor. Espera por el profeta. No te adelantes. No actúes locamente. No actúes bajo presión, bajo emociones, bajo sentimientos. Espera en el Señor. Ciertamente, todos estamos bajo presión, créanme. Todos estamos bajo presión, de alguna manera o de otra. Todos estamos bajo presión. Pero la realidad es que yo he aprendido que la presión no es mi enemiga. Es mi amiga. Mientras más presión experimento, llego a la conclusión de que cuando el diablo me está metiendo tanta presión, es porque algo viene de camino. Cuando Dios está permitiendo tanta presión, es porque está desarrollando más resistencia, porque más viene en el camino. Pero mientras más avanzo en el camino, mientras más cerca estoy de cumplir lo que Dios ya ha predestinado para mí, entiendo que más resistencia voy a tener, más presión voy a tener y más resistencia voy a necesitar. Solo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque todos los que me han presionado en el camino, quizá con la intención a veces de destruirme, juzgarme, no sé, tantas razones que pueden haber, quizá inocentemente, me han hecho un favor, me han hecho más fuerte, me han hecho más resistente. Y más luego en el camino me he dado cuenta que esa resistencia la iba a necesitar. Y esa resistencia se ha convertido en mi mejor amiga. Se ha convertido en la que me ha ayudado a alcanzar grandes cosas en el Señor. La que me ha ayudado ante grandes retos en el Señor, ante situaciones difíciles. Por eso en esta mañana te exhorto. Espera en el Señor. Resiste. No te quejes más por la presión. La necesitas. En esta mañana dale gracias a Dios porque te está haciendo fuerte, te está haciendo resistente. Y esa resistencia es la que vas a poder utilizar ante el enemigo cuando él te presione, cuando él te ataque.
resistirás y de ti va a huir. Así que en esta mañana comparto esta palabra contigo. Si no es para ti hoy, guárdala. Guárdala, como nos han enseñado en nuestra iglesia, porque vendrá algo de camino que vas a necesitar esta palabra para poder resistir. En esta mañana quédate quieto hasta que llegue el profeta, hasta que llegue el respiro. Oirás la voz en el camino que te diga. La Biblia dice, así vayas a la derecha o vayas a la izquierda, oirás la voz que te diga, este es el camino por donde debes andar por él.